gusto a Víctor Alvarado, él es especialista en movilidad y políticas públicas. Con el gusto de saludarte, Víctor. Pues vamos empezando con esta charla. ¿Cómo observas este anuncio de entrada de este proyecto de movilidad, de electromovilidad? ¿Es lo que se esperaba? ¿Está interesante? ¿Cómo lo estás observando? Bienvenido. No se escucha. Bien, creo que tenemos un problema con Víctor, ya lo veo, pero creo que tenemos un problema con la comunicación. De hacer una migración más en este escenario que a nivel nacional se está buscando posicionar el tema de la electromovilidad. Eso en términos generales, pero hay una gran realidad. Lo que realmente las ciudades y a nivel país tenemos que tener presente que no se trata solamente de hacer una sustitución de tecnología. No queremos ver vialidades aún con tránsito, es decir, que vehículos en lugar de dependientes de combustibles fósiles con diésel, gasolina, ahora sean eléctricos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta apuesta de la electrificación tiene que ir acompañado desde todo el ecosistema de la movilidad. Pero hay que tener presente que cuando nosotros hablamos de electromovilidad, estamos hablando de la conjunción de dos grandes sectores. Por un lado, la movilidad y por el otro lado, pues lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Y por ende tenemos que hablar y entender y dimensionar todos estos grandes ecosistemas. Desde la movilidad, tener claro que de alguna manera lo que se tiene que incidir realmente es evitar esa necesidad de realizar viajes motorizados, ya sea dependientes de combustibles fósiles o en este caso de dependientes de energía eléctrica. Y por el otro lado, bueno, hablando muy general y con algunos aspectos desde la parte de la electrificación, bueno, pues toda esta parte de centrales de carga, incentivos para el sector privado, para el sector transportista, estos elementos también los tenemos que tener presentes y acompañados pues precisamente de lo que es un marco jurídico legal sólido que permita operar e instalar estos sistemas de transporte, ya sea desde lo individual como también lo colectivo, claro, desde la parte de transporte público. Y ese es uno de los grandes pendientes. Solo por precisar, el año pasado se publicó como tal la Estrategia Nacional de Electromovilidad, pero a la fecha no se han revisado los comentarios y las observaciones que se hicieron. Y esto ayudaría pues justamente para implementar de alguna manera lo que se busca colocar un vehículo individual eléctrico, pues bueno, con ciertas especificaciones y que no deja ahí vacíos legales o de interpretación para que a partir de los marcos locales que cada estado tiene, pues bueno, lo entiendan y lo dimensionen a su propia manera, ¿no? Y a su propio beneficio. Háblame un poco más de este documento que quedó ahí como en el aire, como ambiguo, pendiente, que no se ha podido aterrizar. ¿Cuáles serían los puntos importantes que han quedado pendientes? Bueno, de entrada, de decirte en términos generales que esta es una estrategia nacional que básicamente es la guía, dado que la electrificación es una apuesta significativa que se correlaciona con la agenda climática, ¿no? Entonces, bueno, ok, es algo y es una apuesta que varios países a nivel europeo, a nivel latinoamericano han implementado. Sin embargo, bueno, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Qué procesos programáticos nos van a guiar para poderlo implementar? Y esta estrategia aborda tanto el transporte particular, privado, por así decirlo, pero también lo colectivo, lo público. Y bueno, al final es un documento que se hizo y se realizó con la participación de diferentes sectores, tanto de gobierno federal, gobierno estatal, sociedad civil, academia, ¿no? Pero al final, pues bueno, se hace público para un proceso de revisión y posteriormente ya se establezca un documento oficial que guíe a los diferentes estados a nivel federal y a nivel individual, es decir, a nivel estado, pues cómo implementar diferentes estrategias para abordar la electromovilidad, porque hay que decirlo, a nivel estatal o a nivel local, pues son pocas las entidades, digo, al inicio de este espacio se hablaba de las entidades que de alguna manera han avanzado, pero cada quien lo ha hecho pues no tanto a su entender, o sea, han aplicado estrategias que han funcionado, caso de Ciudad de México que termina siendo significativo, pero la realidad es que no hay una guía específica y clara que te deje cómo operar realmente lo que va a ser el ecosistema de la electromovilidad. Te pongo un ejemplo muy puntual y de la relevancia de contar con, de entrada, una estrategia, pero lo ideal sería una ley federal, ¿no? ¿A qué voy? Si tú lees los marcos regulatorios de los estados que han avanzado, que tienen una ley de movilidad, que eso es como el gran paso, hay entidades que todavía siguen teniendo una ley de transporte. Lo ideal es que cuenten con una ley de movilidad. Pero cuando tú lees el apartado que te dice
el tema de sustitución de unidades, hablando de transporte público, te dice que las unidades dependientes de combustibles fósiles tienen una vida útil de hasta 10 años, ¿no? Pero vehículos amigables con el medio ambiente o sustentables, ahí dejan la gran ambigüedad, no están sujetos a este criterio, ¿no? Entonces, lo que han hecho muchos estados es decir, bueno, vamos a establecer una vida útil de 15 años, pero no está establecido en el marco regulatorio, ¿no? Por ejemplo, en otras entidades, cuando nosotros queremos hablar de contribuir con la agenda climática, el día de hoy, si se compra un vehículo dependiente de combustibles fósiles, ya estás permitiendo la operación de un vehículo con altas emisiones, dependiendo su tecnología, evidentemente, pero siempre vehículos eléctricos van a lograr mitigar más gases de efecto invernadero. El punto es que si tú compras hoy, dentro de un año, dentro de 4 años, vehículos dependientes de combustibles fósiles, ya te casaste con esta tecnología por los próximos 10 años siguientes. Y estas grandes ambigüedades siguen estando presentes. Cuando tú le preguntas a una armadora, bueno, realmente cuál es la vida útil de vehículos eléctricos, no te lo pueden decir, ¿no? Y te lo puedo decir yo estando en reuniones específicamente en Ciudad de México, ¿no? Que es algo que todavía no se termina de tener porque son vehículos que todavía no tienen una estadística para la operación realmente del rendimiento de las baterías. Y esas son las grandes ambigüedades. Lo ideal es que existiera un marco regulatorio a nivel federal. Ok, de entrada está bien la estrategia, pero es uno de los grandes vacíos. Precisamente el año pasado se estableció una mesa de trabajo en el Senado para hacer reformas en la Ley General de Cambio Climático. Esta ley federal, no te habla de la electromovilidad y tendría que ser un referente, pero también tendrían que existir otros marcos, como por ejemplo la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Que también te tendría que hablar de ciertas características para adquirir vehículos eléctricos, no solamente por contar con esta tecnología y que se deje de lado otros elementos, como es el caso de la seguridad vehicular, ¿no? Te pudiera hablar también, por ejemplo, la Ley General de Economía Circular, también tenía que estar presente. Es decir, hay un gran pendiente y un gran vacío desde la parte jurídica legislativa que, si bien se ha avanzado en temas de electromovilidad, deja muchas ambigüedades y esto de alguna manera ha frenado dar pasos significativos en este tema, de alguna manera para dotar, por ejemplo, de mayores incentivos al sector privado, a los transportistas, a quienes adquieren flotillas de vehículos eléctricos. Oye, qué interesante todo esto que comentas, sobre todo porque, bueno, luego muchas veces nos quedamos como solamente en el anuncio, ¿no? El anuncio, en la conferencia mañanera y todo esto que es como la parte del show, la parte mediática y no vemos todo lo demás. Yo me quedé pensando en esta parte de las entidades, me quedé pensando, por ejemplo, en Baja California Sur, en la península, allá entiendo pues ha estado muy escaso el tema de los vehículos eléctricos e híbridos, sobre todo porque pues no hay centros de carga y es una locura. Platicaba yo con una chica dedicada al tema de la energía. Ahora, para cerrar, siguiendo con esta, digamos, novedad, por llamarlo de alguna manera, el tamaño de estos vehículos que se presentaron llamó la atención y ha sido, no sé si tiene que ver precisamente con la relación tamaño-precio o la relación tamaño-energía que puedan llegar a tener, independientemente de todo lo que comentas sobre lo ambiguo que está la ley en relación a cómo se va a regular esto, Víctor. Realmente el tamaño como tal no importa, reitero, o sea, la apuesta debe de ser dejar de depender de vehículos particulares, o sea, movilizarse en vehículos de forma independiente. La verdad es que es una gran incongruencia ir quizás al centro comercial en un vehículo cuando quizás lo puede hacer en otros modos de transporte, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Ahora, hay que tener presente que el principal generador de tránsito en las ciudades es el automóvil particular privado, ¿no? A nivel nacional y a nivel estatal hay una gran variación, pero va entre el 60 y el 80% de las personas se mueven en transporte público. El que sea un vehículo más pequeño, pues bueno, de alguna manera pues, empata con la realidad. Prácticamente cifras a nivel Valle de México, se sabe que las personas en un vehículo es de 1.5 personas en promedio. Entonces, ¿para qué queremos vehículos que invaden prácticamente todo el espacio vial, ¿no? Cuando solamente va 1.5 personas en promedio. Entonces, por ese lado te pudiera decir que termina siendo, hay una correlación en ese sentido, ¿no? De alguna manera quizás pudiera mitigar
pues el espacio que se le ha arrebatado a las personas que nos movemos en transporte público, eso termina siendo significativo. Para ser puntual, o sea, realmente el tamaño va de la mano con lo que muchas personas que dependen del automóvil particular realmente realizan. Es un desplazamiento totalmente individual, ¿no? Y a veces innecesario. Ya. Víctor, pues un panorama, vaya, muy general, pero interesante sobre estos anuncios o estos pasos que está tratando de dar el gobierno de México alrededor de la llamada electromovilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Víctor Alvarado, este viernes aquí en A Debate. Y bueno, por lo pronto nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más.